Semana de intensa actividad política y es por eso que recibimos la columna de opinión pública de Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, de opinión pública no, de política. De política, veamos. Y un poco los impactos de la opinión pública también podemos hablar. También, es parte de todo. Tuvimos un caso fundamental en estos días, mucho desarrollo mediático, desarrollo político sobre lo que ocurrió con el caso Penades, que involucra también al Ministerio del Interior. Coméntame, Eduardo, ¿cuáles son las posibles consecuencias políticas de esto que está sucediendo? Bueno, a ver, el caso en sí ya lleva unos meses, el desenlace era parte de lo esperado, pero quizás haya sido más fuerte incluso de lo que se esperaba inicialmente en cuanto a la cantidad de acusaciones y los distintos delitos que se le tipifican, que son más graves aún que lo que aparecía al comienzo. Entonces, eso, digamos, es un primer shock en cuanto al resultado final, más allá de que esto lleva un decantamiento en el tiempo. Ahora, ¿cómo son o qué se puede esperar de las consecuencias? Bueno, va a depender mucho de qué suceda con el Ministerio del Interior. Hasta ahora lo que tenemos son primeras presunciones de lo que ha sucedido y posturas distintas sobre lo que sucedió. Por lo tanto, qué termina pasando es fundamental. Porque no es lo mismo hablar de una intervención de unos policías corruptos o que no hacen, digamos, o hicieron actos que no estaban dentro de lo que debían hacer, que si la cúpula del Ministerio del Interior estaba involucrada o alguna autoridad política estaba. No es lo mismo y las consecuencias son distintas. Lo otro es si esto, que en un principio hay todo un conjunto de gente que no estaba al tanto, empieza a estar al tanto de lo sucedido, y también qué sucede con unas consecuencias que puede haber en función de ir atando los distintos hechos que han tenido al gobierno en el foco. De hecho, las declaraciones de COSE iban un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, el caso Marcet, el caso Astesiano, el caso Salto Grande, las indagatorias o averiguaciones que hubo sobre el tema o sobre los senadores Carrera y Vergara. Bueno, esto es un eslabón más que se termina atando en la opinión pública o aparecen como casos aislados. Eso hasta ahora no ha decantado en la opinión pública. Bien. Si nosotros miramos cómo ha evolucionado la imagen del presidente, la intención de voto en el Partido Nacional, hasta hace un par de meses, por lo menos, o un mes, todo lo que se conoce es que no ha habido impactos, ¿no? Y eso, lo que hay que ver es si eso va decantando, porque estas cosas no necesariamente tienen impacto inmediato. En general, la opinión pública va decantando los temas. La gran duda es si decanta todo junto o si aparecen como hechos aislados. ¿Y la investigación, entonces, de lo que ocurra de ahora más sobre la interna del Ministerio del Interior puede tener impactos en qué tanto puede modificar la opinión pública? Bueno, sí, sin dudas, porque una cosa es el hecho político personal, con todo el agravante que tiene de Penades, y otra cosa es que además haya habido, más allá de todos los cuestionamientos que hubo sobre las reacciones iniciales del presidente y del ministro, si además hubo actuaciones desde el punto de vista político y utilizando el Estado efectivamente. Claro. Porque una cosa es utilizar el poder, digamos, a partir de influir sobre un conjunto de funcionarios del Ministerio o de la Corte Electoral, y otra cosa es utilizar el poder desde la cúpula. Claro. Es decir, si bien en cualquier caso está mal, digamos, las responsabilidades y las consecuencias son distintas. Así que atención a lo que va a suceder con esta estafa procesal o esta investigación paralela. Sin dudas, ese es un punto central para lo que viene. Bien, perfecto. Y, Eduardo, ayer hubo actividad paralela en el Senado y en diputados. El Senado y diputados ambos trabajaron en una moción presentada por el Frente Amplio en la que solicitó la renuncia de Heber, siendo que ya había hablado el presidente de la República en el caso del Senado, incluso Heber en el caso de diputados. ¿Fue una buena movida esta del Frente Amplio generar esta discusión en el Senado? Bueno, parece que fue un poco apresurado, por lo menos, por varias cosas. Primero, ¿cuál es el foco que se quería poner ayer? Si el foco era Penades y lo realizado, o por lo que se lo acusa a Penades, y poner el foco sobre el tema de explotación sexual de menores, o el foco estaba puesto en el Ministerio del Interior y la actuación del ministro. Creo que ahí hay una discusión importante, porque era una ocasión especial para poder discutir otros temas y no el tema político. El otro es que el pedido se da
sin tener la resolución final de lo que efectivamente pasó, que es lo que hablábamos antes, es decir, qué pasó efectivamente en el Ministerio del Interior. Y lo otro es que el caso de Heber tiene que ver, por un lado, con la gestión en seguridad pública y por otro es por este hecho en particular. Sí, entonces, incluso el diputado se acumuló, hasta se llegó a hablar del puerto, ¿no? Cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas. Claro, entonces, bueno, ¿qué es lo que se pone como foco, ¿no? Y eso creo que se desvió un poco en la discusión, porque termina dándose una discusión sobre Heber y sobre su actuación, cuando había elementos para discutir otros temas centrales. Además, Heber va a ir al Parlamento. Es decir, porque va a ir o por interpelación o va a ir a una comisión, o sea, va a ser convocado probablemente por la oposición. Entonces, acelerar esos tiempos, en realidad lo que hizo hasta ahora es reafirmarlo en el cargo, ¿no? Claro. Es decir, pedir la renuncia. En ese momento lo que hizo fue reafirmarlo en el cargo. Claro. Y esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, con el discurso, la argumentación que hubo por parte del oficialismo. ¿Qué podemos decir sobre lo que vimos ayer, tanto en el discurso de Heber como en la calle Pou? Bueno, ha sido bastante una constante en el gobierno. Cada vez que hay algún problema específico es encapsularlo primero en un tema que no tiene connotaciones derivadas, es decir, no aparecen que otros temas estén relacionados. El segundo es que es un tema personal, que hay traición, que hay, digamos, traición a la confianza dada, que había confianza personal, es decir, es algo que se repite. Y lo otro es lo que tiene que ver con la resolución final, encapsulándola y minimizando. No el hecho final, digamos, no los cargos que se imputan a Penades, pero sí minimizar el impacto que puede tener sobre el gobierno, sobre el partido, sobre la política, sobre la participación del Ministerio del Interior, y eso ha sido también una constante que se repite en este caso. ¿Y cómo puede esto caer, digamos, sobre un gobierno que llegó de alguna manera con la promesa de vamos a hacernos cargo? Bueno, ahí hay un punto central también, que también se ha repetido. Quizás la pandemia fue un momento donde apareció esa cuestión de hacerse cargo y que el presidente cargaba. Ahora, en el resto de los casos no apareció eso. No apareció con el caso Marcet, no pasó con Astesiano, no pasó con la crisis del agua, no pasó con Salto Grande. De hecho, Salto Grande hasta se cuestiona la decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Y de hecho se está desafiando en cierta forma también, que es otro capítulo que vamos probablemente a hablar en las próximas semanas. Entonces, hasta ahora ha sido esa la actitud, ¿no? Y estamos hablando como de los impactos políticos, de lo que puede suceder también pensando en todas las investigaciones. Pero ¿qué pasa en particular con Penades y con el tema por el que es acusado? Bueno, claramente, a ver, el caso de Penades desde el punto de vista político es un tema personal. Claramente está totalmente afectada su imagen ya desde el comienzo de las investigaciones. El tema es que la señal que se dio ayer fue importante del Senado, quizás apresurándose a marcar esa señal fuerte de la expulsión, de aplicar el artículo 115, es decir, como una señal clara en cuanto a los delitos. Lo que queda a ver es qué pasa con el resto de las actuaciones, ¿no? Ahí es donde aparece el punto central, porque una cosa es esa actuación personal y que queda de alguna forma sin manchar desde ese punto de vista. El tema es qué pasa con el resto, es decir, si efectivamente esos audios que circularon tienen que ver con que el saber lo que sucedía era a partir de las denuncias o si era anterior. Cuántas personas estaban al tanto de lo que sucedía antes y lo que sucedió después de las denuncias y del comienzo de las actuaciones de la Fiscalía y la Justicia. Bien, Eduardo, muchas gracias. Puede ser un punto de quiebre. Estamos ante lo que puede ser un punto de quiebre. Sin duda sí. Por lo menos en la discusión y en la imagen que va teniendo el Partido Nacional, la coalición y el sistema político, y va a haber mucho para adelante con respecto a la actuación de Heber y lo que suceda en el Parlamento de aquí en adelante. Bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Continuamos ahora con Alejandro Barra.